Saludos cordiales a todas las personas que están siguiendo estos videos y el curso Los Pilares de la Fe, ya sea en YouTube o a través de WhatsApp. Hemos ya completado el primer pilar. Ya hemos hecho, recuerda que estamos haciendo un repaso de los 4 elementos esenciales como están estructurados los catecismos de la Iglesia Católica. Ya hemos estudiado elementos, no pudimos estudiar todo porque estamos tratando de hacer este curso accesible, no podemos ir en completo detalle, pero hemos dado referencias sobre los elementos que tienen el credo. Más adelante les voy a enviar esta semana los textos de los credos para que los puedan comparar. Ya hemos hecho este pilar, por así decirlo. Ya hemos repasado parte esencial, la revelación, la Santísima Trinidad, el misterio redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Son los elementos esenciales de la salvación. Llegamos al segundo pilar, que tiene que ver con cómo vivimos y profesamos aquello que creemos. Ya hemos entendido cuál es la teología detrás del acto revelador de Dios, el plan que tiene Dios para con nosotros. Ahora en el segundo pilar nos vamos a concentrar en cómo nosotros vivimos y nutrimos eso que estamos creyendo. Entonces dése cuenta que hay una consecuencia lógica de por qué están organizados los catecismos. Vamos a empezar con el segundo pilar, que tiene que ver con los sacramentos. Y para eso vamos a tratar en el video del día de hoy, el video número 7, de hablar sobre 2 elementos importantes que tienen que ver con la vida sacramental de la Iglesia. Tiene que ver con el culto y la liturgia. Vamos a ver algunos de estos elementos esenciales. Una idea central que tenemos que empezar a entender un poquito, la liturgia la podríamos entender y se entiende como la obra del pueblo. Esa es la traducción literal. Liturgia significa la obra del pueblo, es decir, nuestra parte, ¿sí? Nuestra parte, cómo expresamos nuestra fe. Y recordemos lo que Juan el Bautista nos dice ahí en el Evangelio de Mateo, ¿no? Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y esto puede llegar a ser una invitación muy clara, pero muchas veces no sabemos exactamente cómo enderezar nuestros senderos, a dónde tenemos que estar siendo guiados. Entonces aquí lo que la liturgia, la manera como expresamos nuestra fe, nos va a ayudar a identificar, a escuchar la voz de Dios. De alguna forma la palabra que se usa es alinearnos, ¿no? Cuando estamos desalineados, pues nos salen las cosas torcidas, chuecas, van para un lugar diferente. Pero cuando centramos nuestra atención, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y ustedes son conscientes de que en todas las celebraciones litúrgicas, la escucha de la palabra de Dios es fundamental. La vida de oración de la Iglesia, la forma en que expresamos nuestra fe, está muy basada en ese concepto de centrarnos, alinearnos, enfocarnos en vivir lo que estamos profesando. Porque ya le digo, como dice Juan el Bautista, prepárense, enderecen los senderos, pero muchas veces podemos ser que no sabemos exactamente. Ese es el trabajo de la liturgia, ayudarnos a identificar esos senderos y cómo alinearnos. Y todo esto va a ser posible a través del sacramento del bautismo, ¿sí? Porque es a través del sacramento del bautismo donde empezamos a ser parte de este gran pueblo de Dios, de esta familia de Dios, donde empezamos a sentar nuestra prioridad. Ahora somos hijos e hijas de Dios, ya no somos simplemente, como hablábamos en el último video, miembros de un club que a veces van y a veces no van. No. Tenemos el carácter dado por el sacramento para dónde tenemos que ir. Ya sabemos que como hijos e hijas de Dios, como acto de amor del acto creador de Dios que somos nosotros sabemos cuál es nuestro origen y cuál va a ser nuestro destino. Recordemos que hablábamos de la vida eterna. Entonces, esto es así un poco la labor que tiene la liturgia, ayudarnos a expresar nuestra fe, pero a la misma vez ayudarnos a encontrar y a definir claramente cuál es nuestro objetivo. Cada vez que vamos a una liturgia, escuchamos la palabra de Dios. Solo piense, por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía. Escuchamos la palabra de Dios, pedimos perdón, nos reconciliamos con Dios de una manera breve. Pero también estamos buscando hacia dónde Dios nos está llamando, y por eso es importante siempre la celebración litúrgica.
Y nuestra tradición teológica, nuestro devenir de cómo hemos venido nosotros respondiendo al acto revelador de Dios, viene muy influenciado por la cultura judeocristiana, ¿no? Entonces hay una palabra, de hecho yo cuando era niño usábamos esto como si fuera algo no católico. Entonces cuando no queríamos rezar decíamos vamos para el culto, pero el culto divino en hebreo se dice shakah, significa hacer reverencia. Nosotros tenemos un culto que nosotros llamamos litúrgico. Y culto, cuando yo digo estoy en momento de oración, es que estoy dirigiendo todo mi ser, físico, espiritual y emocional hacia ti. Dese cuenta que esto tiene que ver más con nosotros que de Dios. Dios nos muestra el plan, Dios nos invita, Dios nos hace libres. Pero aquí viene nuestra parte, nuestra relación, así como en los testamentos, en los pactos que hace Dios con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que, de alguna forma, dar nuestra respuesta. Entonces, cuando piense usted en la liturgia, en la celebración litúrgica, en el culto, piense usted en esto, en hacer reverencia. Hacer reverencia no es tener miedo. Hacer reverencia es decir, aquí estoy completamente para escuchar la palabra de Dios, para discernir qué tiene que ver la palabra de Dios en mi vida. Voy a dar lo mejor de mí, mi parte física, espiritual y emocional. Como cristianos fieles rendimos culto, es decir, nos alineamos con Dios, ¿sí? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y llamamos a nuestro culto liturgia, que es en griego lo que significa la labor de las personas. Eso es lo que nosotros hacemos, la labor del pueblo. Dicho de otra manera, la liturgia no es algo que hacemos solos, es algo que hacemos con la comunidad de los fieles, la iglesia. Y eso es muy importante recordarlo, es algo que hacemos con y para la comunidad de los fieles, la iglesia. No hacemos culto privado, por así decirlo, no celebramos la liturgia privada. La liturgia tiene que ser un esfuerzo de la comunidad. No se refiere solo a una celebración de la misa, sino a todas las oraciones oficiales, públicas de la iglesia, como los sacramentos, la liturgia de las horas, que más adelante vamos a mencionar un poquito. En cualquier caso, toda liturgia celebra el misterio pascual de Cristo. Por la liturgia, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo se nos hacen presente y nos transforman. El centro de la vida litúrgica de la iglesia son los sacramentos, que vamos a hablar en unos contados minutos, por los cuales nos vamos a acercar y nos vamos a alinear a Dios. Y recordemos el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El Shema en el Deuteronomio. Ese es el primer mandamiento: darle la gloria, darle todo lo mejor que nosotros tenemos. Y en esencia, lo que estamos celebrando en el culto litúrgico es el misterio pascual. Recordemos que es importante no desasociarlo, no separarlo. El misterio pascual, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo para la redención de los pecados. Empiecen a usar ese lenguaje: pasión, muerte y resurrección. No alineen solo uno, solo los milagros, solo las parábolas, solo la crucifixión, solo la resurrección. Ya todos esos combinados es lo que conforman el misterio pascual, que es lo que estamos celebrando en el culto litúrgico. Y hemos dicho ya que en la tradición de la iglesia, en la celebración, el centro de la vida litúrgica de la iglesia son los sacramentos. Si la vida litúrgica es como celebramos nuestra fe, es a través de los sacramentos que actualizamos esa celebración. Entonces, en los videos que van a venir las siguientes semanas vamos a centrarnos mucho en los sacramentos. Aquí simplemente los vamos a mencionar como una manera referencial. Normalmente los sacramentos los podríamos entender de tres grandes componentes: los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio. De iniciación tenemos el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. En los sacramentos de curación tenemos el sacramento de la reconciliación o penitencia, muchas veces se le llama de una o de la otra forma. Tenemos la unción de los enfermos. En los sacramentos de servicio tenemos el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Dese cuenta que esta es una manera muy pastoral de no simplemente entender los sacramentos como hay algo que hacer para poder ser católico. Va mucho más allá y vamos a entrar un poquito en detalles con esto. Es la manera en que nosotros los creyentes
vivimos lo que estamos creyendo. Es a través de la celebración de los sacramentos. Alguien me dijo una vez, pero solo celebro el bautismo una vez en mi vida. No, el bautismo tiene que ser celebrado todos los días en el acontecer, en el diario, en la misión, en la evangelización, en la vida de familia. Todos los días de su vida, usted tiene que actuar como una persona bautizada que recibió el Espíritu Santo. Lo mismo en la confirmación, lo mismo en la Eucaristía. Usted no solo es eucarístico cuando va a la celebración de la Sagrada Eucaristía o cuando atiende la adoración. Usted es eucarístico todo tiempo. Usted tiene que darle gracias a Dios y tiene que de alguna forma darse, así como Dios se da en la Eucaristía, usted también tiene que darse a los demás para poder ser eucarístico. Pero más adelante vamos a hablar de cada uno de los sacramentos, pero por este video es importante que reconozcamos que para el centro de la vida litúrgica es la vida de los sacramentos. Entonces cada uno tiene que reflexionar, inclusive puede ser que usted sea mamá. Usted no va a atender el orden sacerdotal, el sacramento del orden sacerdotal. Entonces yo no tengo que aprender nada de eso. No, esto es parte de la vida de la iglesia. Recuerde que el culto litúrgico no se hace individual, se hace dentro de una comunidad. Tiene uno que ser parte de una comunidad. De hecho, el bautismo es lo que nos ofrece. Nos hace miembros del pueblo de Dios, nos hace hijos e hijas. Por entonces somos hermanos y hermanos de cada uno de nosotros. Hay una manera tradicional como la iglesia ha definido los sacramentos. Es una cosa que desde que yo era niño he aprendido, es que los sacramentos son realidades visibles, o sea, usa signos externos que nos transmiten una realidad invisible de la gracia de Dios. Esta ha sido de alguna forma una definición tradicional de cómo ayudarnos a entender. Recordemos que estamos hablando de la relación que tenemos con Dios, que es espíritu puro. Tratar de simplificar a Dios porque recibí el aceite o toqué el agua. Esas cosas las necesitamos nosotros, seres humanos, que no lo sabemos todo y no podemos llegar a entender el gran misterio de Dios. Somos nosotros los que necesitamos esos signos externos. Nosotros somos los que le atribuimos ese significado. La gracia infinita de Dios es lo que verdaderamente Dios es. Entonces, ya, los signos nos ayudan, pero los signos no son. Entonces, dése cuenta que no hay que simplificar. Pero es una definición que siempre nos ha ayudado. El Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1131, dice: los sacramentos son signos eficaces, esta es la palabra que vamos a discutir ahorita más adelante, de la gracia. Recuerden que la gracia es dada gratuitamente, no la merecemos, pero Dios en su infinito amor y porque es parte de su plan de salvación nos la da, instituida por Cristo, dése cuenta la acción trinitaria, y confiados a la Iglesia, dése cuenta lo de la tradición, por los cuales nos es dispensada la vida divina, los ritos visibles, los que necesitamos nosotros, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en los videos que van a seguir desde la semana entrante. Todos los sacramentos ofrecen algo específico. Viene de Dios porque es el plan de Dios. Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Y esto también tiene que ver mucho con nuestro aspecto de libertad que tenemos. Usted puede recibir el bautismo, pero si la criatura no crece en un ambiente cristiano, los papás no dan ejemplo, los padrinos no ayudan, se vuelve simplemente un gesto visible, pero no eficaz. ¿Sí se da cuenta por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Hay una definición que me gusta mucho que está en el Catecismo de Adultos de los Estados Unidos. En la página 180 dice: un ejemplo de cuándo los sacramentos son eficaces, un ejemplo de cómo entender estos signos visibles de gracias invisibles. Piensen cada vez que papá y mamá abrazan a sus hijos, le dan un beso. La realidad visible que estamos viendo es un abrazo y un beso, pero la realidad invisible es qué es lo que transmite ese amor. Usted puede abrazar a sus enemigos, usted puede abrazar y besar, así como Judas besó a Cristo. Usted puede besar a alguien y eso no quiere decir que usted ame a esa persona. Entonces, dése cuenta, aquí tiene que haber mucha de la disponibilidad y tiene que haber mucho de la sinceridad con que se responde. Decíamos que los sacramentos son signos visibles, signos eficaces. Eficaz significa algo que logra su efecto.
Es decir, que lo que está prometido en el sacramento, la gracia que está prometida, va a ser eficaz siempre y cuando obviamente estén las disposiciones, cuando haya la libertad de recibir este sacramento. Son símbolos y rituales, logran el efecto que representan. No se trata de magia. Y eso es algo que a veces mi pobre madre a veces decía, no, hay que vacunar, hay que bautizar a la criatura antes de que pase algo, si no se queda. No, Dios en su infinito amor y en su infinita bondad nos tiene preparados la vida eterna, ¿sí? Nos tiene preparado la vida eterna. No son magia, ¿sí? No es magia, es la única forma en que nos da el carácter de llegar a ser parte de la familia de Dios. De alguna forma, los sacramentos son eficaces es porque nos ayudan a reconocer la presencia de Dios. Dios se hace presente en la vida de la persona que recibe el sacramento. Dios se hace presente en la vida de la comunidad que celebra los sacramentos. Recordemos que esto no se celebra individualmente, se celebra en comunidad de fe. Y eso es lo que tiene que ver con eficaz, que confiamos que Dios va a actuar gratuitamente en nosotros, obviamente si nosotros estamos dispuestos. Pero para eso usamos todos estos rituales y símbolos, porque nosotros queremos que sean manifestar que estamos marcando un punto. Es como todas las tradiciones que nosotros tenemos, las celebraciones de Navidad, las tradiciones que tenemos para los cumpleaños, las tradiciones que tenemos, no sé, para cualquier... Hacemos símbolos, hacemos gestos, pero lo que queremos manifestar es unidad, lo que queremos manifestar es que estamos juntos. Entonces, para la celebración de los sacramentos, es importante que reconozcamos quién el que lo celebra. Y entonces aquí es donde hablamos de la iglesia. Y recuerde que yo no digo la iglesia como el edificio o las personas que están a cargo. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo vivo, el organismo vivo que es el cuerpo de Cristo en unción con el Espíritu Santo. Todos los sacramentos tienen la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu, actuando en la vida de la persona quien recibe. Eso es a través de la iglesia. Recuerde, la iglesia no son los edificios, no son los padres, somos todos parte del cuerpo vivo de Cristo. ¿Quién celebra los sacramentos? La iglesia, todos nosotros, no el Padre. Todos nosotros celebramos, padres y padrinos, las personas que están acompañando, las personas que están atendiendo la Eucaristía, las personas que están en la adoración, las personas que inclusive no están en la adoración, pero las personas que están orando por todas las necesidades del mundo, estamos, eso es lo que es ser iglesia. ¿Cómo se celebran los sacramentos? A través de signos, símbolos, rituales, gestos, palabras, objetos, ¿sí? Cosas que palpamos, agua, aceite, incienso, muchas de estas cosas. Entonces, esas son formas de nosotros humanos para manifestar lo que estamos celebrando. Cuando las celebramos, aquí es donde vamos a tener que hablar, no voy a tener tiempo de hablar de esto, pero es dentro del año litúrgico. El año litúrgico es como se dividen la celebración del misterio pascual durante el año. Muchas veces el año del calendario normal no corresponde con el año litúrgico. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Pero entonces, ¿cuándo celebramos los sacramentos? Cuando celebramos la fe en Jesucristo, la celebramos dentro del año litúrgico. Y dentro del año litúrgico, el eje central es celebrar el misterio pascual. Y permítame repetirlo, disculpe que suene como cántaro viejo, pero es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que hacemos en el año litúrgico. ¿Dónde celebramos estos sacramentos? ¿Dónde celebramos la vida litúrgica de la iglesia? Literalmente en todas las partes. En todas partes, no solamente en el templo. Pero la iglesia dedica ciertos espacios especiales, sagrados, para darle esa solemnidad, para que esa forma que tiene el sacramento pueda de alguna forma conducirnos, la palabra que hemos usado es alinearnos a la celebración fiel de los sacramentos. Pero literalmente podríamos en cualquier parte, porque Dios es infinito, pero para que para nuestra predisposición en alinearnos en la vida de la iglesia, hay lugares especiales y normalmente lo hacemos dentro de la iglesia. Hablé un poquito sobre que la parte fundamental, la celebración del misterio pascual se celebra a través del año litúrgico. Vamos a hacer otro video específicamente hablando del año litúrgico porque ahorita no va a haber tiempo de explicarlo.
Entonces el año litúrgico siempre va a empezar aquí con la temporada de Adviento. Adviento es un momento de preparación para la venida de Dios que se hace uno con nosotros, el misterio de la encarnación. Entonces se cuenta que tiene lógica, es Dios que envía a su Hijo, o en Adviento nos preparamos para que venga el Hijo. Y el Hijo, cuando está con nosotros, predica el reino de los cielos, predica la voluntad de Dios. Normalmente es lo que llamamos tiempo ordinario. Luego va a venir entrar a la pasión de Cristo, que es normalmente lo que celebramos en la Cuaresma, es decir, nos preparamos mucho más a fondo para entender lo que Jesús hizo por voluntad del Padre con la acción del Espíritu Santo, que es lo que celebramos en Semana Santa, que es otro elemento esencial del año litúrgico, la pasión. La pasión no es solo el momento de el triduo pascual, la pasión también tiene que ver con la predicación del reino, que es lo que estamos en el tiempo ordinario. Luego de la pasión, muerte y resurrección, que termina con la vigilia pascual, vamos a celebrar que Dios ha cumplido su promesa de enviar a su Hijo, de vencer la muerte, y venciendo la muerte vence el pecado. Y eso es lo que celebramos en Pascua, que estamos ya viviendo en la presencia de Dios. Y vamos a hacer nuevamente cíclico. La venida del Espíritu Santo va a marcar otro momento importante en el año litúrgico, y vamos a hacer la segunda parte del tiempo litúrgico, donde reflexionamos sobre todo en las liturgias sobre la predicación del reino de los cielos y conocemos mucho más de cerca la persona de Cristo. Eso fue brevemente lo que es el año litúrgico. Nos hemos dado cuenta que hay diferentes colores litúrgicos para poder celebrarlo. Entonces, cuando estamos en Adviento y en Cuaresma vemos mucho el color morado. Cuando estamos en el tiempo ordinario vemos el color verde. Cuando hay una solemnidad, por ejemplo, Domingo de Ramos, Viernes Santo y Pentecostés, vemos el rojo. También cuando hay una celebración de un testigo, de un mártir que dio la vida por la presencia. Cuando hay tiempos de fiesta, estamos en blanco. Prometo hacer un video únicamente y exclusivamente sobre el año litúrgico, pero por este video simplemente vale mencionar por qué nosotros tenemos este año litúrgico, este calendario tan complejo. Todo para celebrar el misterio pascual de Cristo, la pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué importa todo esto? Bueno, porque el culto es nuestro constante recordatorio de que nuestras vidas necesitan ser realineadas para que estén dirigidas a Dios, que es amor. Rendir culto es amar, porque cuando amamos dirigimos todo nuestro ser a la presencia de Dios. Entonces se cuenta que la celebración litúrgica está diseñada para ayudarnos en nuestro camino de decirle siempre sí a Dios, de alinearnos mucho más con Dios. Entonces, este video es para el primer video en nuestro segundo pilar, tiene que ver con la vida sacramental, el culto litúrgico. Siguiente video vamos a estar hablando sobre el misterio, vamos a hablar sobre el misterio y la sacramentalidad. Entonces, por este momento, seguimos en nuestro curso de los pilares de la fe. Si hay alguna pregunta, simplemente hazla a través del WhatsApp. Siéntete libre de compartir estos recursos. Les habló aquí William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano. Que tengan todos un feliz resto de día.